días compañeros y compañeras, mi nombre es Rey Fernando Betancourt y estoy cursando la clase de reconstrucción de imágenes. Elaboré una maqueta sobre una línea de tiempo del ordenador, la historia prácticamente, vamos a marcar fechas, acontecimientos, evolución del mismo, pero para comenzar me gustaría empezar con un concepto base, que es una herramienta, el ordenador es una herramienta para la inteligencia, capaz de hacer cosas increíbles que algunos años solo podías verlos en nuestros sueños. O sea, antes de un ordenador la gente no se imaginaba las capacidades que íbamos a poder tener, las facilidades para el trabajo y todo lo que nos iba a ayudar este artefacto. Bueno, este es el concepto base, pero vamos a hablar de historia. Para empezar, con con la ayuda de los ordenadores, las personas controlaron vuelos desde el espacio, desde la Tierra. Es decir, todos los ordenadores empezaron desde calculadoras, luego avanzaron a telecomunicaciones y por último, pues lo que conocemos hoy en día, que son los monitores o computadoras. Pero todo esto va en un acontecimiento según fechas y todo, y vamos a empezar con eso. En 1910, Konrad Zuse, ingeniero alemán, creó su primer ordenador controlado por programas. Es decir, antes de esto las personas ordenaban todo en páginas o libros inmensos. El modelo de Konrad era el Z1. Este era un aparato, si pongo un ejemplo en la vida real, serían por lo menos unas 4 camas, el tamaño y muy difícil de controlar. Las personas pensaron que esto no tenía nada que ver con lo que es un ordenador en la actualidad, pero se equivocaron porque entonces ahí es donde empieza la historia del código binario, que es lo que mucho hoy en día funciona todavía en los ordenadores. Bien, el código binario es un sistema de numeración que solo reconoce las cifras 1 y 0, con el que SUSE inventó el procedimiento de datos modernos, ya que sigue poniéndose en utilidad en la actualidad. Este código solo era, como dice, solo era unos y ceros. A medida de este código, identificaban letras, números, hacían cálculos, ordenaban datos y almacenaban de misma forma también. Este código binario todavía se sigue utilizando en la actualidad en muchos de nuestros ordenadores. En 1623 y 1662 antes de Sucet, otros intentaron fabricar máquinas automáticas. En 1642 el francés Blaise Pascal creó la primera calculadora. Es entonces donde empieza toda la historia del ordenador, porque empieza como una calculadora y luego avanza a telecomunicaciones, como les decía en un principio. Esta creación de este ingeniero fue la pascalina. Esta se hacía mediante cálculos laboriosos de sistemas decimales, era muy difícil de utilizar, no cualquiera lo utilizaba y solo servía para resolver sencillas sumas nada más. Además de eso, el resultado no era instantáneo como hoy en día, sino que tenías que esperar un buen tiempo para que el resultado te lo diera. En 1804, el francés fabricó un telar, que este programaba con tarjetas, cada una determinaba un movimiento de la denominada lanzadera del telar. Esto, como su palabra lo dice, era una inmensa malla de tela que por medio de ella pasaba una lanzadera de metal. Esta, según accionaba uno, cada letra accionaba un agujero en la tela y entonces era de esa forma que se creaba el patrón. En 1890 el germanoamericano Hollerith lo utiliza para la elaboración del censo de Estados Unidos. Hollerith registró la información de la población en tarjetas perforadas. Esta pasó de ser de tela a pequeñas tarjetas perforadas de metal. En estas tarjetas perforadas obviamente iban agujeros que estos formaban el patrón. Hollerith logró registrar toda la población en estas tarjetas. Nunca nadie lo había hecho de esta forma, entonces marcó una gran diferencia en toda la historia Hollerith. En 1791 y 1871, Salva Bache llevaba mucho tiempo muerto. Los demás Suses y todos esos que mencioné antes, ellos pusieron a prueba todo eso, pero quien tuvo la principal idea del ordenador fue Salva Bache. En 1822, Babbage creó su incompleta máquina diferencial. Esta máquina debería resolver ecuaciones complejas y con miles de ruedas dentadas. Al igual que el Z1 era un modelo bien grande y difícil de utilizar, este se resolvía con tubos metálicos dentados de metal, obviamente. Cada diente era un número, este accionaba otro y así sucesivamente hasta que se creaba un patrón. Esta máquina todavía está en el Museo de Ciencias de Londres y está incompleta, como se dice. Como les digo, era muy difícil de utilizar y nada que ver a lo convencional que hoy conocemos en día. Era muy difícil.
En 1833, Babbage deja al lado su máquina diferencial y soñó con un dispositivo más avanzado. Esta nueva máquina analítica no solo resolvía operaciones aritméticas, también resolvía cualquier problema matemático. Pasó de una simple calculadora, pasó a operaciones aritméticas, cosas que ya no solo incluía sumas y restas, sino incluía cualquier tipo de operación matemática. Con este invento, Babbage se adelantó más de 100 años a su época. O sea, para los tiempos de Babbage, que apareciera esta máquina era algo increíblemente fuera de lo normal. Y ahí es donde empezó toda la historia de los ordenadores. Como les digo, pasó de calculadora. Y luego vamos a hablar de en qué momento pasa a telecomunicaciones, siempre utilizando los códigos binarios. En 1833, Sussex descubrió el relé electromagnético de la técnica de telecomunicaciones, era lo que les decía anteriormente. Es acá, en 1837, donde se descubre que puede utilizarse no solo una simple calculadora, sino también telecomunicaciones, porque esto funcionaba con el código binario también. Y al igual que todo, solo reconocía dos estados, activado y desactivado, que en todo caso sería encendido y apagado. Es ahí donde las telecomunicaciones y aparatos celulares, los dos se pusieron en funcionamiento base a este código binario que todavía sigue utilizándose. Y aquí podemos ver otro ejemplo de código binario. Arriba son los sistemas decimales y abajo el código binario. Abajo solo va ceros y unos, porque ese es como funciona el código binario. Y arriba, a medida va cambiando el código binario abajo, va incrementando la cifra arriba, como podemos ver los ejemplos aquí. Así mismo puede ser letras o números o cifras, y puede hasta calcular en todo caso. En 1943, Howard Aiken desarrolló el MARC, misma que solo podía desarrollar problemas balísticos para la Marina de Estados Unidos. Estos cálculos era como ordenador. Ahí pasa de telecomunicaciones a ordenador para almacenar datos. Nada más eso es lo que hacía la máquina de Aiken, el MARC. En 1945 el ENIAC era 1000 veces más rápido que el MARC. El primer ordenador que con tubos de vacío, era un total de 17.000 tubos, era una máquina increíblemente grande también. Y como ejemplo podríamos poner paredes perforadas, como ladrillos, que en cada ladrillo iba un tubo, entonces ese tubo almacenaba los datos. Era muy difícil de utilizar todavía en 1945, y ese fue el ENIAC. En 1945 de nuevo se descubrieron los componentes que tenía que tener una máquina universal, es decir, el ordenador que tenemos hoy en día. La unidad aritmética, que en todo caso sería una tarjeta madre de nuestros ordenadores de hoy en día. Una unidad de control para coordinar funciones, que en todo caso sería el mouse para elegir nosotros dónde ir, qué seleccionar y todo eso. La memoria de almacenamiento, que es obviamente donde vamos a almacenar nuestros datos. Una unidad de entrada, que sería el teclado, donde el ordenador va a reconocer las órdenes que nosotros queremos dar y las va a elaborar. Una unidad de salida, que sería la pantalla, donde se va a reflejar nuestros datos ingresados. Y además de eso debe trabajar con cifras binarias. Lo que les decía, hoy en día todavía se sigue utilizando este código binario en muchos de nuestros ordenadores. Además de eso debe tener funcionamiento eléctrico, energía, es decir, debe funcionar a base de energía, electricidad. Para los 50, en mediados de los 50 se crearon circuitos integrados capaces de comprimir muchos más componentes. Poco después se desarrollaron los chips. Como circuito integrado podemos poner ejemplo las tarjetas madre de nuestros ordenadores. Ahí adentro de esas van muchos circuitos integrados, valga la redundancia. Y esos son componentes. Para los 50 apenas se podían comprimir 1000 componentes. Para los 60 se pudieron comprimir hasta 100 millones de componentes en un solo chip, que es lo que hoy en día conocemos, que es lo que utilizamos en nuestros ordenadores, teléfonos, tablets y todo eso. Y esto es todo el avance de la tecnología y el ordenador. Muchas gracias y espero hayamos aprendido.